Ya llegamos. Y esto es Al Preli. Hace unos días se estrenó el tráiler de Los Tipos Malos, la nueva película producida por DreamWorks y distribuida por Universal. La cinta fue dirigida por el francés Pierre Perifel, premiado anteriormente por los cortometrajes Bilby y Le Building, siendo este su debut como director en su primer largometraje. Esta cinta cuenta la historia de un grupo de criminales incomprendidos conocidos como Mr. Wolf, Mr. Piranha, Mr. Snake, Mr. Shack y Miss Tarántula, que se cansan de una vida delictiva y comienzan a hacer el bien. La película está basada en la serie de libros Los Tipos Malos de la editorial estadounidense para niños Scholastic, escritos por el autor Aaron Blabey. Cabe señalar que no es la primera vez que Aaron incursiona en este género, ya que ha escrito los guiones de Tropic Thunder y Men in Black 3. Las primeras películas de la carrera del director Pierre Perifel incluyen Jorge el Curioso, Nocturna, Go West, A Lucky Luke Adventure y The Illusionist. En 2005 se graduó de la prestigiosa escuela de animación Gobelin y ese mismo año trabajó como animador supervisor en el cortometraje francés Imago, que fue dirigido por Cédric Babouche. Perifel se mudó a los Estados Unidos en 2008 y comenzó su carrera en DreamWorks Animation haciendo animación de personajes en el cortometraje Secrets of the Furious 5, por el que ganó un Annie Award. Después de eso, Perifel pasó a CGI trabajando en Monster vs. Aliens y luego se unió a Shrek Forever After. Regresó a la animación en 2D con algunas secuencias en Kung Fu Panda 2. En esa película también sirvió como animador principal para el personaje de Lord Shen. En noviembre del 2017 se anunció que Perifel ha estado desarrollando el cortometraje Bilby con Ligon Topaz y JP Sands. La película fue seleccionada a través del programa DreamWorks Shorts, que fue creado por Chris DeFaria después de que se convirtió en presidente de DreamWorks Animation Film Group en enero del 2017. Bilby abrió en la ceremonia de clausura del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2018, se proyectó en muchos festivales y ganó el premio del jurado en SIGGRAPH 2018. En el caso de Los Tipos Malos, se sabe que el equipo de producción trabajó de forma remota durante la pandemia de COVID-19 y el 22 de junio del 2021, el compositor de Spider-Man Into the Spider-Verse, Daniel Pemberton, fue contratado para componer la banda sonora de la película. La película tendrá una temática de acción y crimen, pero aderezada con un tono más familiar que lo que estos géneros suelen ofrecer. El mismo director mencionó que al encontrarse con estos libros le recordó al cine del director estadounidense Quentin Tarantino, específicamente la película Perros de Reserva, y pensó que sería una buena idea hacer una película animada con una temática parecida. Mientras en la cinta de Tarantino los personajes se llaman Señor Blanco, Señor Naranja, Señor Rosa, Señor Rubio, Señor Marrón o Señor Azul, en Los Tipos Malos responden a los nombres de Señor Lobo, Señor Serpiente, Señor Tiburón, Señor Piraña y Señorita Tarántula. Seguramente la película hará uso de recursos típicos que vemos en la combinación entre el género de crímenes y género de acción, como por ejemplo los chistes en medio de las secuencias de acción o en momentos serios para romper con la tensión de algunas escenas. Al contar la historia de 5 criminales que deliberadamente se proponen a ser buenos, es probable que la comedia se base en esta oposición, presentando situaciones cómicas que muestren a los protagonistas fallando en sus acciones al no estar acostumbrados a hacer el bien. Pero vamos a hablar un poco de nuestros protagonistas. Los personajes son una pandilla de 5 criminales a modo de animales humanizados que tienen habilidades distintas. Tenemos al impresionante carterista el señor Lobo, el señor Serpiente el experto en cajas fuertes. Igualmente tenemos al señor Tiburón, que es un silencioso maestro del disfraz, el señor Piraña, el musculoso de mal temperamento, y la hacker experta y parlanchina, la señorita Tarántula, alias Doña Webs para los compas. Es muy probable que a través de los puntos fuertes de cada personaje, la película hable de cómo, a pesar de sus diferencias físicas, cada uno de los animales tiene un punto fuerte que puede explotar al máximo y aportar al equipo. Además, el equipo de protagonistas está conformado por los típicos estereotipos de animales malvados, o aquellos a los que la gente suele temer: los tiburones, las arañas, las pirañas, las serpientes y los lobos. Como sabemos, la mayoría de estas especies son satanizadas por los medios de comunicación, a través del cine y la televisión y la sociedad en general. El tráiler nos muestra cómo, al intentar robarle su bolso, el lobo termina salvando a una viejita de caer por unas escaleras eléctricas. En ese momento, la doñita se muestra agradecida con el lobo y le dice que es muy bueno, comentario que concientiza al criminal de que puede llegar a ser bueno. Luego vemos una escena donde parece que han atrapado a los 5 criminales, pues viajan en lo que parece ser la parte trasera de una patrulla de policía. Es ahí cuando seguramente para salirse de este problema, y también por la idea de bondad que sembró en el lobo aquella viejecita,
Les proponen a sus compañeros dejar de ser villanos y dedicar su vida a hacer el bien. A juzgar por el tráiler, es el lobo el líder del grupo y, por lo tanto, quien influye más en la autoconcepción de los demás como seres malvados, ya que en la voz en off lo escuchamos decir que son malos porque así nacieron, así les tocó vivir y ahora hay que alcanzar el estereotipo. Por eso cuando el lobo cambia de opinión, sus compañeros se sacan de onda, pero gracias a su influencia en el grupo, es probable que al final se abran a la posibilidad de que pueden ser buenos. Igualmente, en el tráiler vemos a una misteriosa persona encapuchada a la que no se le ve la cara. No parece ser ninguno de los 5 protagonistas porque sus ojos y complexión son diferentes, así que podría ser Diane, la jefa zorrita, ya que su físico es muy similar al de ella y parece que está rescatándolos de la cárcel. Algo sumamente curioso es que en el tráiler vemos cómo el lobo salva a la viejita de caer por las escaleras sin planearlo. Si ponemos atención, nos daremos cuenta de que fue su propio instinto de empatía el que lo llevó a sostenerla para que no cayera. El lobo hasta ese momento se consideraba una criatura malvada, pero no pudo controlar ese impulso de bondad. Basándonos en esto, podemos decir que la película probablemente hablará de cómo, a pesar de que las personas tienen impulsos negativos y positivos, nadie es del todo malo ni tampoco del todo bueno, y esa es nuestra naturaleza. En la misma escena, vemos que después de que sostiene a la viejita para que no se caiga y esta le agradece, el lobo comienza a mover la cola como hacen los perros cuando se sienten bien. Vemos que incluso el lobo se extraña del efecto que provocó el agradecimiento de la viejita en su cuerpo. Ahí descubre que es capaz de sentirse bien después de haber hecho una buena acción, y también este efecto no es algo que pueda controlar. El mover la cola es otro impulso natural de empatía que nació de él mismo sin planearlo o siquiera pensarlo. En el tráiler también se muestran algunos impulsos negativos de la naturaleza, específicamente en la escena donde la serpiente se dispone a salvar a un montón de conejillos de indias, pero en lugar de eso, termina devorándolos siguiendo el impulso de su naturaleza. Así vemos que el tráiler nos expone tanto los impulsos negativos como los impulsos positivos de estos personajes. Pero el tráiler no solo habla de impulsos, también habla de las intenciones, que es diferente. La diferencia entre un impulso y una intención es que el primero se refiere a un comportamiento que sucede por naturaleza, sobre el que tenemos poco o nulo control. Como en el caso del lobo, mover la cola porque se siente bien, o el instinto de protección que tuvo con la viejita, o en el caso de la serpiente, el haberse comido a los inocentes conejillos de indias. Por otro lado, las intenciones son como decidimos actuar independientemente de lo que nuestro instinto natural nos diga. De hecho, parece que la película se nos pone medio filosófica y pone estos dos temas en comparativa. ¿Qué es ser malo y ser bueno? ¿Tiene que ver con los impulsos naturales, o sea, por quién eres desde que naces? ¿O más bien tiene que ver con quién decide ser intencionalmente? Son respuestas que seguramente tocará el plot de la película. También parece que la película tocará el tema de las etiquetas, específicamente la que se suele poner a los villanos. Las apariencias pueden engañar, y a veces a quienes señalamos como malos son prisioneros de una imagen y una etiqueta que la sociedad les ha puesto encima. Muchas veces al público consumidor no le importa qué hay detrás de la fachada del villano. A veces se tiende a satanizar sin cuestionar o analizar la situación. Los tipos malos podría plantear la cuestión de si realmente esta imagen corresponde plenamente a la realidad. Pero la etiqueta no lo es todo. Las personas también tienden a encajar en la etiqueta que les fue asignada, como en el caso de los 5 protagonistas, quienes en un principio luchan por mantener su imagen de chicos malos, solo porque sus especies corresponden a animales que suelen verse de ese modo. Por ello, cuando el lobo les propone a sus compañeros dejar atrás sus días de delincuencia y dedicarse a hacer el bien, estos creen que se les zafó un tornillo. Para ellos, no existe la posibilidad de salirse de la etiqueta que les ha asignado la sociedad, seguramente desde que nacieron. Cuando este grupo de 5 delincuentes decida dejar sus días de maldad a un lado, la película mostrará que, aunque es inevitable nacer con una imagen o etiqueta impuesta, ya sea por quiénes somos, nuestro color de piel, nuestro físico o de dónde venimos, podemos decidir salirnos de esas expectativas que muchas veces nos dañan y nos limitan. No somos malos o buenos en base a nuestros rasgos o forma de ser, son nuestras acciones las que nos definen. Otro detalle del tráiler es que si ponemos atención, nos daremos cuenta de que la mayoría de las veces los animales están disfrazados en público, lo que habla de la inseguridad que les provoca su propia imagen ante los demás. Probablemente piensan que si se muestran tal cual son, la sociedad va a temerles o a atacarlos. Pero a pesar de llevar un disfraz, no se ve en ningún momento que la gente les tema por ser quienes son o por cómo se ven. De hecho, a diferencia de lo que ellos piensan, parece ser que la verdadera razón por la que les temen es por sus acciones, lo cual es bastante lógico. Probablemente al final de la película se mostrará que ellos pensaban que se les consideraba malos por ser un lobo o un tiburón, pero probablemente no sea así. Solo se les consideraba malos porque intencionalmente eran malos. También comprenderán que lo que ellos mismos pensaban que eran es solo un estereotipo que todo este tiempo se empeñaron en cumplir.
De hecho, al final de la película probablemente no se volverán buenos, más bien entenderán que esa parte de ellos siempre estuvo ahí y le demostrarán al mundo que las etiquetas no son reales. Este mensaje también forma parte de los libros originales, que hablan sobre respetar y tolerar a quien es diferente, además de no dejarse guiar por las apariencias. Otro de los aspectos que destacan los tipos malos es su animación. En el tráiler vemos que, al contrario que otras propuestas recientes, el director no apuesta por un CGI hiperrealista, sino por un estilo más cercano al 2D. De hecho, desde que el director Pierre Perifel comenzó a desarrollar el filme, tuvo claro que quería un tipo de animación diferente, ya que consideró que las últimas producciones de animación de CGI que se producen en Hollywood terminan siendo muy similares en términos de estética. Para ello, encontró inspiración en la animación de su país de origen, Francia, que es visualmente variada. Allá, los títulos que acaban llegando a los cines son muy diferentes e ilustrativos, en el sentido de que podemos llegar a sentir que nos olvidamos de los efectos visuales o que estos tienen un aspecto más tradicional. También podemos ver que algunos efectos especiales están animados en 2D, lo que nos recuerda un poco a la película Los Mitchells contra las máquinas. Durante el tráiler vemos que cuando el lobo va manejando y le habla a la cámara, usan algunas líneas en 2D para hacer énfasis en la expresión del personaje, poco similar a lo que se hace en algunos cómics. Esto también sucede en las líneas de su cara que están animadas en 2D. Por ejemplo, en esta misma escena del auto, cuando está en la plaza comercial y se espanta porque la viejita estuvo a punto de caer, o el humo del automóvil en las persecuciones. En una entrevista para el Cine Premiere, el director Perifel confesó que lo que más le atrae de contar este tipo de historias con animales como protagonistas es una gran manera de expresar las emociones humanas y poder empujar el aspecto físico y la expresividad de estos personajes más allá de lo que el rostro o el cuerpo humano pueda hacer. Y por supuesto, están humanizando a los personajes. Estilizar algunas emociones a través del músculo, a través del oído o a través de características diferentes de los animales permite que el público realmente se conecte sin tener que verse reflejados ahí. Así que además de un mensaje sobre etiquetas, maldad y bondad, los tipos malos intenta ofrecer algo innovador en cuanto a animación. Por otro lado, como en todas las grandes películas de animación, el reparto de voces cuenta con actores reconocidos. El ganador del Oscar, Sam Rockwell, da vida al lobo, mientras que la actriz Awkwafina, que coprotagonizó la película de Shang-Chi, hace lo propio con la tarántula. Por otro lado, Anthony Ramos es la piraña y Mark Maron la serpiente. Finalmente, la estrella de The Office, Craig Robinson, le pone su voz al tiburón. Como personajes secundarios, Richard Ayoade es el profesor Mermelada y la actriz de Joker y Deadpool 2, Sassy Beats, interpreta a Diane Foxington. Por otro lado, los tipos malos también tienen el honor de ser el primer proyecto aprobado por la presidenta actual de DreamWorks Animation, Margie Cohn, así como también ser el primer proyecto original en producirse en los últimos años. DreamWorks estaba centrado en producir secuelas para explotar las franquicias como Trolls 2 Gira Mundial, Los Croods Una Nueva Era, Spirit Indomable o Jefe en Pañales Negocios de Familia. Con los tipos malos, finalmente vuelve a apostar a una historia y personajes originales. Esperemos que los tipos malos sean un renacimiento para los estudios de DreamWorks. Esta película parece estar apostando a hacer un balance entre un producto pensado para vender, pero también con un mensaje y animación innovadora pensadas desde el cocoro. Parece que tiene bastante potencial, ahora solo falta esperar a que salga para ver qué tal está.